Ok, vamos a ver nuestro tema de amplificadores operacionales, pero en su modalidad de inversores y no inversores. Ok, vamos a ver. En este caso, ahí se me fue el limoncito muy feo. Bueno, un amplificador es un circuito que recibe una señal, vamos a hacer un poquito más pequeña, una señal de entrada y produce una versión más grande, sin distorsión, en la medida de lo posible, claro está, de la señal recibida, pero esto ya en su salida. Sí, vamos a ver más. Ok, bueno, para este circuito ahora nosotros vamos a conectar una resistencia externa de alimentación que se conecta entre la terminal de salida y la terminal de entrada. ¿Cuál terminal de entrada? Pues la no inversora, por eso ahí la marcamos de color diferente para que ustedes lo vean y lo vamos a poner aquí. La entrada inversora. A ver, déjenme. Que sí es. Ahí está. Vamos a ver. Inversor. Ahí está. Va a ser la entrada inversora. Y bueno, ya a esto se le va a conocer, o a este tipo de circuito, lo vamos nosotros a conocer o a identificar como un circuito con retroalimentación negativa. Y más adelantito vamos a ver por qué retroalimentación negativa. Y esta vamos a marcar bien que es la entrada inversora. Y bueno, ya con este tipo de retroalimentación también vamos a obtener ciertas ventajas. ¿Sí? Retroalimentación negativa. Y todas estas ventajas se van a obtener y van a estar basadas en el hecho de que el desempeño del circuito ya no va a depender de la ganancia del lazo abierto. Ok, entonces al agregar la resistencia de retroalimentación se va a formar un circuito de la salida hacia la entrada. Ya quedamos que era la inversora. Aquí le vamos a poner ya completo para que se vea entrada inversora, ahí simplificada con el menos en entre paréntesis. Y entonces pues el circuito resultante, bueno, ahora tendrá una ganancia de lo que conocemos como lazo cerrado o ya ganancia de amplificador. Y esta ganancia, bueno, va a ser independiente de lo que ya nosotros habíamos comentado, que era la eh, ganancia del amplificador tal cual. ¿No? Ya para que nuestro amplificador. Y bueno, ahí vamos a ver más adelantito ya la ganancia eh, de lazo cerrado, la que denominamos A subíndice CL. Depende solo de las resistencias externas. Ahorita que veamos el circuito ya le vamos a entender un poco mejor. Y en este caso, bueno, pues para que tengamos una ganancia muy precisa, pues habría que comprar componentes muy finolis con tolerancias muy pequeñas
alrededor del 1%. Y también estas resistencias externas adicionales pues no nos van a afectar la ganancia del ya del operacional tal cual. Esa misma ganancia que demostramos cuando lo utilizamos como comparador y lo ocupamos para los detectores de cruce por cero. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar a platicar un poquito de lo que sería nuestro amplificador inversor. En este caso, pues se va a tratar de un amplificador cuya ganancia en lazo cerrado la va a determinar o se va a ir desde voltaje I a VO, del voltaje de entrada al voltaje de salida. ¿Sí? Bueno, los colocamos y está pues definida por las resistencias RF y RI para que ahorita lo veamos en el circuito y vamos a poder amplificar señales de CA o CD. Y aquí está el voltaje de entrada y va a estar entre la entrada inversora y la no inversora y nos dice que va a ser esencialmente cero cuando VO no está en saturación. Ya vimos que era saturación, ¿sí? Así que por ahí ya no hay tanto problema. Ya sabemos que la saturación va a ser el llegar casi al voltaje de la alimentación en la salida, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo. Aquí ya nada más para marcarlo aquí con otro color. Vamos a estar aquí teniendo otra de las cosas que vamos a explicar también es que cómo va a estar determinado ese voltaje cero o esa diferencia de potencial igual a cero. Aquí lo vamos a ver más adelantito ya en el circuito. Aquí está, aquí lo ponemos. Ya vimos que entonces cuando veo está en saturación sería para el lado positivo voltaje más VSAT o para el lado negativo VO sería menos voltaje de saturación y ya sabemos que ese voltaje de saturación pues sería el voltaje de alimentación ya sea positivo o negativo menos aproximadamente 2 volts. Y bueno, la corriente requerida por las terminales de entrada inversora o no inversora va a ser despreciable, va a ser muy pequeñita, ya vimos que estaba en el rango de los microamperes. Vamos a pasar a un circuito donde nosotros vamos a aplicarle un voltaje positivo a la entrada inversora, ¿sí? Y vamos a ver cómo va a estar este circuito y cómo se va a comportar principalmente, que es lo que nos interesa. Vamos a ver, como podemos ver ahí ya está la resistencia o la ruta de la resistencia que nos decía arriba. Aquí está marcado en verde. Aquí sería la resistencia que nos dice por acá el texto, que es una resistencia que va de la salida a la entrada. Aquí está, se trata de por aquí lo marcamos, a ver, déjenme lo encuentro. Aquí está una resistencia externa de alimentación se conecta, pero vamos a
marcarlo de nuevo. Aquí está una resistencia, ahorita con otro color para que lo veamos. Es que el borrador no se nota, entonces ese sí me da broncas ahorita al momento de marcar. Entonces ahí está. Y está, vamos a marcarlo con azul, una resistencia externa de alimentación que se conecta entre las terminales de salida y la terminal de entrada inversora. Ahí está. Aquí está el punto importante también, es este lado donde tenemos ahora la señal de entrada o el voltaje de entrada. Como pueden ver, aquí estamos alimentando con voltaje positivo. Bueno, estamos alimentando la entrada con voltaje positivo de corriente directa, y ahí está. Y por ahí observen que dice lo siguiente. Aquí está, se aplica un voltaje positivo EI por medio de la resistencia de entrada RI, pues precisamente a la entrada inversora del amplificador operacional. Y ahí está, aquí la marcamos con azul. Aquí está, ¿sí? A la entrada. Dice, se da retroalimentación negativa mediante la resistencia RF. Acá está la resistencia RF, ya la habíamos mostrado. Y algo importante que nos dice es que el voltaje entre las entradas inversora y no inversora es casi igual a cero. Sí, aquí yo creo que ahorita vamos a marcarlo con otro color también que resalte mucho. Aquí, ok, ahí está, es igual a cero o casi cero. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con esto? Aquí hay un término que se ocupa en este ámbito de los amplificadores operacionales que se conoce como como tierra virtual. Aquí lo vamos a marcar con la flechita. Le vamos a decir que esto es una tierra virtual. Ahí. Ok, ¿por qué va a ser una tierra virtual? Porque dijimos que la diferencia de potencial pues es cero. Ahorita lo vamos a ver. Si estamos diciendo que la diferencia es cero, quiere decir que el mismo voltaje en el pin 2 como en el pin 3, que sería pues obviamente la entrada inversora y la entrada no inversora en el pin 3, van a estar al mismo nivel de voltaje o a la misma diferencia de potencial, que es lo que ya habíamos comentado. Y les decía que a eso, bueno, pues lo vamos a conocer como tierra virtual. Aquí lo subrayamos, tierra virtual, esta parte que está aquí en rojo. Aquí está. Esto de la tierra virtual es porque si están al mismo voltaje, es como si dijéramos que están conectados virtualmente la 2 con la 3. Es como si estuvieran conectados al mismo punto. Y en este caso, bueno, el mismo punto pues sería la tierra que está aquí abajo. Aquí el 2 con la 3 y aquí con la tierra que está aquí abajo. ¿Sí? Eso hace la mejor referencia a que es una tierra virtual, y aquí lo anotamos debido a que no hay diferencia de potencial.
Y de otra manera, bueno, es que pues están conectados, entre comillas, o virtualmente al mismo punto. Aquí está. No hay diferencia de potencial en las entradas, ¿sí? Entonces, eso es lo que haría que virtualmente están conectadas al mismo punto. ¿Sí? Como lo ponemos, esto hace que la entrada inversora esté virtualmente. Vamos a poner, marcamos virtualmente a tierra. También lo conocemos como pues GND. Ahí están marcadas todas las tierras que estamos utilizando. Ok, vamos a mover aquí nuestro texto para que podamos realizar las operaciones y una mejor explicación acá de lo que nos dice el texto. Bueno, aquí el texto nos dice que la corriente va a ser igual a el EI, el voltaje de entrada, sobre la resistencia de entrada. Pero vamos a ver por qué, cómo sería esto posible. Tenemos nuestra resistencia y también nos da la polaridad. Y bueno, ahí está el texto que dice el voltaje a través de RI es igual a EI. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque lo que nos ayuda precisamente es este contexto de la Tierra virtual, a que debido a que no hay una diferencia de potencial, es como si estuviera conectada a Tierra, ya lo dijimos arriba, y entonces podemos decir que tendríamos nuestro circuito redibujando y utilizando el concepto, tendremos nuestra fuente de alimentación e ahí está, tenemos la conexión con la resistencia RI. Recuerden que estoy redibujando para que se logre apreciar. Aquí está tierra, está la tierra, y este punto también lo voy a hacer en un circulito en rojo para indicar que es precisamente ese punto donde estamos haciendo la diferencia de potencial igual a cero, o dicho de otra manera, es donde se genera la tierra virtual. Aquí es donde se genera la tierra virtual, y por eso estaría, es como si estuviera conectada también esa resistencia al mismo voltaje EI. Y entonces ahora sí, aquí en RI tenemos pues el mismo voltaje que la EI. Está, ahora sí, para que parezca una I, si falta su puntito, este es su puntito. ¿Sí? Entonces ya eso nos demuestra que pues esta parte está así explicada. Y bueno, nos entrega esa polaridad debido a que de ese lado está conectado el positivo y por el lado derecho está conectado el negativo a través de pues de la tierra virtual, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. Perdón ahí con tanto manoseo, volteretas ahí del puntero, pero todavía no me adapto muy bien a esto de la tabletita. Entonces ahí también ahí está el voltaje a través de RI es igual a EI. Esto es para demostrar el punto de por qué ese valor es el mismo. Ahí está, marcamos aquí que se cumple. Por esa razón, por ese redibujo, soy raro,
por ese rediseño. No, tampoco. Bueno, por la manera en cómo quedan a través de la tierra virtual. Ahora, dice, el voltaje por RF es igual a VO. Y ahora vamos a ver por qué. Y observen cómo también me queda. Ahí vamos a por pulmón. Está. Me queda con esa polaridad, ¿sí? Porque ahora vamos igual a redibujarlo acá. Yo tengo. Esto es muy similar a lo que había yo hecho con el transistor, donde yo separaba las mallas de base emisor y la malla colector emisor. Entonces, redibujando, tendríamos algo como esto, de nuevo por la tierra virtual. Ahí está, ahí lo colocamos. Aquí sería la parte de la tierra virtual. Y por el otro, bueno, ahí tendríamos nuestra resistencia. Esta sería, lo voy a poner nada más ya como TV. Y entonces esta sería RF. Con la polaridad que tenemos ahí. Positiva de este lado. Ahí está, negativa del otro lado. Ahí está la polaridad. Y ahora, ahí tendríamos VO. Sí, ahí, VO. Ahí está el ejemplo, ¿no? VO. Y por eso ahí ya me queda el voltaje pues negativo. Podemos agregar también la resistencia aquí de carga, que también prácticamente nos queda en paralelo con la resistencia RF. En este caso no influye para los cálculos, es más, podemos omitir en este caso la resistencia de carga, pero para lo único que nos indica aquí sería para la polaridad también del voltaje de salida. Y ahorita vamos a ver por qué no influye en nuestras operaciones, ¿sí? Ya dijimos entonces que aquí sí nos va a influir únicamente en la polaridad del voltaje de salida. Y bueno, también recordemos que esas polaridades en RF nos las determinan también la circulación de la corriente. Ahorita vamos a ver y ahorita lo marcamos para que veamos que cómo se me determinan estas polaridades. Aquí tenemos entonces, ok, aquí marcamos ya la trayectoria que seguiría la corriente. Y bueno, esa corriente no puede entrar, recordemos que no puede entrar al circuito, al amplificador operacional, por la gran impedancia de entrada que tiene. Entonces obviamente va a circular por el camino que va a presentar pues menos resistencia, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, también es ahí tenemos la formulita. Entonces esa corriente está determinada, ya habíamos visto que ahora por el voltaje EI y la resistencia RI, y es la misma corriente que vamos a utilizar para que veamos cómo circula a través de RF, y sobre todo para que nos genere esa polaridad que vemos ahí arriba. Y entonces, a ver, vamos a trabajar con esto. Ok, vamos a quitar tantito el circuito que ya dibujamos aquí, el correspondiente a la salida, y vamos a ver cómo es que me quedan ahora las operaciones
donde tenemos RF igual a BO. Ya vimos que RF, perdón, vamos a revisar. En realidad no es RF, sino el voltaje en RF. Solo puse RF. Ahorita lo corregimos, perdón un poquito. Esta sería BRF. Aquí está, me faltaba la B. Ahí está, BRF. Igual a BO, para que ya sea voltaje igual a voltaje. Entonces, pues ahí está, tendríamos que el voltaje en RF pues lo ocasiona la misma resistencia por la corriente que circula a través de ella, a la que podemos llamar IF. A ver, vamos a escribirlo por acá. Aquí está. Entonces, vamos a voltearlo para que podamos ver. Ahí se me olvida, aquí se me olvidó colocar la polaridad, pero ahorita vemos por qué es la polaridad o de dónde sale la polaridad. Entonces ya vimos que el voltaje RF va a estar determinado por la resistencia F por la corriente F, que al final de cuentas pues RF no cambia, pero IF está determinada por EI entre RI. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esa es la equivalencia de IF. Como pueden ver, bueno, acá abajito también me la ponen así. Entonces, ahí está. Y ya para acomodarlo de la misma manera, lo vamos a ordenar. A ver. Aquí está. Que veo es igual a menos, bueno, ya lo ponemos igual. Les decía que arriba se me olvidó colocar el signo. RF, RI, EI. Ahí está. Pero recordemos que el signo está determinado por la corriente. El sentido de la corriente, aquí está. Entonces observen cómo queda la... Y ahorita lo remarcamos para que ya ustedes vean cómo queda. Ahí está, y queda el negativo por el hecho de que la corriente va hacia allá. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a señalarlo. Ahí está. Y bueno, les decía, aquí ya para... Vamos a guardar. Aquí se me hizo un relajo. Bueno, aquí está. Entonces ya vamos a dejarle ahí. Ya se me cerró aquí el aquí está. Bueno, este fue el tema de hoy. Por ahí ya nada más aclararíamos las dudas de la polaridad. Ya se las dejo anotada en el PDF para que ustedes lo vean. Nos vemos en la siguiente. Bueno, de hecho la siguiente va a ser nuestro examen. Y que tengan buen día. Síganse cuidando y échenle muchas ganas a sus exámenes. Sin otra cosa, bueno, pues nos estamos viendo.